Bien, hemos estado varias semanas viendo acerca de la doctrina, sobre qué está fundamentada nuestra fe. Nuestra fe no está fundamentada en experiencias, ¿no es así? Eso hemos quedado claro. Ya está, ¿no? En estos días conversaba con alguien y me decía que, bueno, pues me hacía la pregunta, no quise contradecirle ni nada, solo le escuché y me decía que en su iglesia pues había un endemoniado y el endemoniado creo que llegó a decir algo así. No. El asunto es que solo su pastor tenía la autoridad para poder echarle fuera demonios. Nadie más dice le podía echar fuera demonios, solamente se sujetaba a esa persona. Y entonces él me dice, para tener esa autoridad, no, pastor, hay que tener mucho ayuno, no hay que pasar bastantes ayunos. Me dice. Y yo le escuchaba y ¿qué le voy a decir? ¿Qué le voy a contradecir en ese momento? Estamos en un momento bien ameno. Y tranquilamente pude haberle dicho y descargado como una metralleta todos los versículos bíblicos, ¿no? Pero no quise por nada ganar la conversación, sino seguir siendo ameno con esa persona, seguir siendo amable y llevándolo por otra ruta, de repente que edifique mucho más, ¿no? Que en el momento que él está apasionado diciendo que su pastor tiene mucha más unción y que los demonios solamente se le sujetan a él y no a otros. Entonces, y él seguía hablando y me daba cuenta pues que cosas tan sencillas y básicas él no las conocía, solo la había escuchado. ¿Qué tanta importancia tiene la doctrina cristiana en nuestras vidas? Dime, hermano. ¿No las conocía o las ignoraba conscientemente? Porque a veces uno como que tuerce un poquito la palabra para adecuarla a su conveniencia o a su percepción que tiene. El muchacho se le ve que me contaba un poco de su vida, y se le ve que es buena persona, o sea, al menos, hermanos, entre nosotros podemos hasta cierto punto ver cómo es nuestra personalidad, nuestras acciones, y según nuestras acciones podemos conocer, las acciones de los demás podemos conocer un poquito de lo que hay adentro, un poquitito nomás. No somos el Espíritu Santo, pero hay pequeñas acciones que manifiestan lo profundo, ¿no? Y este muchacho pues era y es alguien que ingenuo, solamente escucha. Y es cierto, nuestra negligencia al no ir a las Escrituras es grande, hermano. ¿Sí o no? Es cierto que pienso que especialmente, no todos, pero hay muchos líderes que de manera intencional, conociendo muy bien las Escrituras, pues las tuercen a su conveniencia. Saben muy bien lo que las Escrituras dicen, pero y los tuercen, y de eso deben haber muchos. Yo pienso que los que están arriba en las cabezas de esas organizaciones, ellos no son ignorantes, ellos conocen, leen, son leídos. Pero alinearse a la sana doctrina implicaría que todo su emporio o su negocio, su red piramidal, donde los diezmadores diezman por aquí, por acá, por allá, y entonces se le va, ¿sí o no? Se le cae. Eso es lo que implicaría. Y entonces la economía de su familia, la economía de sus hijos, también su estilo de vida, todo eso se le vendría al piso. Pero los que están debajo no son inocentes, pero también debemos, creo, ser honestos. Son más ingenuos, aunque lastimosamente Pablo, por más que queremos verlos buenos, Pablo nos dice, ellos les gusta que les rasquen el oído y entonces son movidos conforme a su concupiscencia, buscan maestros, ¿no? ¿Tu libro, mi hermano? ¿Por qué? 100 ranas, por favor. 100 ranas. ¿Y dónde escribes, mi hermano? ¿Dónde escribes? No hay. Ah, no, sí. No. Mira,
incluso ahí, hoy tú necesitas uno de estos. A ti que te gusta más uno de esos y ahí para que escribas. Ya. Ah, lo vendí, pero hermano, lo vendí. Estoy vendiendo mi negocio. Muy bien. Pero entonces, hermanos, decimos que ¿qué tanto importa la doctrina cristiana? ¿Qué tan importante es la doctrina cristiana? Bueno, hoy día veremos eso en esta primera parte. Estamos atrasados porque el grupo de los viernes y sábados ya están en el cuarto, ya. Sábados especialmente están en la cuarta clase. Ya. Y muy bien, veamos hoy día doctrina y cristianismo, ¿sí? Leamos juntos. La gran mayoría de los cristianos suele ser negligente con el estudio de la doctrina cristiana. Hermanos, ¿hay que explicar eso? ¿O solamente hay que pararnos al frente del espejo, leer esto y bajar la cabeza? ¿Sí o no? La mayoría de cristianos, hermanos, encima nos damos de teólogos y de entendidos a veces. Pero la realidad es que somos negligentes con el estudio de la doctrina. Ejemplo de ello es que hemos estado durante mucho tiempo pisándole la cola a Satanás, declarando y decretando. Espérate. ¿Y cuántas veces hemos visto que los que han declarado, o lo que han declarado, sí o no, que mucho de ellos, curiosamente ocurrió? ¿Sí o no, a ver, ¿a quién le decimos? Priscila. ¿Has visto? Y salíamos, bueno, voy a incluirme, aunque yo no hacía eso, pero de todas maneras era responsable, negligente. Pero salíamos a dar el testimonio. Escucharon la palabra profética de la semana pasada. Esta semana ocurrió y mira, ¿no? Y entonces alguien puede decir en esos tiempos, por la palabra profética que me han dado, yo ahora tengo esto y por acá y por allá, ¿no? Y conocí personas que han hecho, pues, han comenzado a acumular incluso tierras, propiedades inmensas, debido a una palabra profética que se les dijo en el pasado. ¿No hay espacio? Venga acá. Ah, chiquito es esto. Más bien estoy pensando, mejor te vendo y quiero uno más grande. Sino que el más baratito es este. El más baratito es este. De Freddy es más grande, creo. Y hermanos, ¿en qué estábamos? Que ya me distraje con Karencilla. Ya, entonces, ¿cuántas veces han habido profecías, entre comillas, porque obviamente bíblicamente no eran nada de profecías, y al final lo que pasaba es que ocurría. Y hermanos, tú no necesitas la palabra profética de ningún pastor para emprender algo. Eso psicológicamente, nada más tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Tú puedes. Un poco de metafísica. Tú puedes. Tú le vas a el Señor me ha dicho que tú vas a emprender un negocio y que tú lo vas a hacer y pum, pam. Y el hombre se lo crea y ¿sabes qué es lo que va a hacer? De lo que está pasivo sin hacer nada, lo va a hacer. No necesita, incluso hasta puede ser un brujo quien se lo diga. O puede ser hasta un satanista quien se lo diga. Y el asunto es que, ¿te das cuenta cómo es que él puede obrar su voluntad y moverse cuando alguien viene y lo motiva? Claro, tú puedes, vamos, eso. ¿Han visto eso? ¿Cómo hacen pasar a las brasas? Como para superar esos obstáculos. Los ponen brasas ahí y descalzo les hacen pasar en las brasas, diciéndole, eso es tus problemas, tus dificultades, el negocio que todavía no emprendes, vamos, pasa, y se sacan los zapatos. He visto incluso que retiros cristianos han hecho eso, pero eso viene de la psicología o de la metafísica misma, qué sé yo. Entonces pasan corriendo, ¡ah! Y comienzan en un éxtasis, ¡ah! Y la euforia. Vamos, a tu hijito de pequeño no le estés diciendo pues tanto sonso, tonto.
obviamente como padres hay que darles palabras de aliento, ¿no? Tú puedes, vamos muchacho, tú puedes, esfuérzate. El Señor, con las Escrituras, el Señor nos ha dado capacidades, vamos muchacho, sácalo. Puede, obviamente que lo podemos orientar de esa manera, ¿no? Pero antes estábamos así, a eso iba. No hay mucho para comentar cuando decimos que la gran mayoría de los cristianos suele ser negligente con el estudio de la doctrina. Hemos sido negligentes en el estudio de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Salvo Paul, que vino, Paul Washer, Confusión 1689. Puro exégesis. El puro exégesis. Que vino directo, ¿no? Pero también ha estado sin interés en la palabra de Dios durante toda su vida, ¿no? Y tal vez creyendo rituales, qué sé yo, y sacando su... Pasa con cuy. Pasar con cuy, con huevo, ¿no? Pero contra mi voluntad, pastor. Así que no hay mucho que explicar en esto. Y la excusa más frecuente para justificar esta negligencia son las siguientes, y seguramente usted lo ha escuchado. Objeción número 1. ¿Sabes qué? Necesitamos solo a Jesús. Necesitamos una relación viva con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una comunión con Él y con su presencia. El día que sientas tu presencia, comprarás tu libro. Horrible. El día que sientas no necesitas tanto, no te metas en tanta idolatría, en tantos demonios, que exégesis, que hermenéutica. ¿Sabías tú que la hermenéutica viene del dios griego Hermes, el dios del mensaje? ¿Y cómo te vas a meter en esos dioses? Eso es idolatría. Solo necesitas a Jesús, susurrándote con una comunión contigo. ¿Ha escuchado eso? Sí. ¿La ha escuchado? Y lo que están diciendo, no es otra cosa más que, por eso es necesario escuchar lo que las personas hablan, ¿no? Sin decir, están diciendo, deja la Biblia a un lado. Con eso, incluso usan un texto, porque la letra mata. El Espíritu vivifica, necesita solo una comunión. Y no se está refiriendo ese texto a tomar a las Escrituras, de inspirar. Y una vez que lo ha terminado de inspirar, te va a decir, ¿sabes qué? Solo necesitas a Jesús. Poniendo la Biblia a un lado, su revelación a un lado. Cuando Él se ha revelado, aquí está su revelación. ¿Quién es Él? Lo tenemos aquí, no tenemos en otro lugar. No idolatramos en sí el libro, pero el contenido nos revela quién es Dios, con la guía del Espíritu Santo. Y ahora que somos creyentes, ¿sabes qué? No, cierra tu Biblia, solo cree. Solo necesitas a Jesús. No necesitas doctrinas. Y ahí, sumado a que de repente ha tenido la experiencia de que por hablar en lenguas o no hablar en lenguas, una iglesia se ha dividido. O se han peleado y hasta se han denunciado. O por creer que la salvación se pierde o no se pierde, de repente una iglesia también se dividió. Entonces comienzan a pensar, la doctrina no la necesitamos. Solo necesitamos comunión con Jesús. Significa que no nos metamos en esos temas difíciles, esos temas que nos dividen. Solo amemos a Jesús. ¿Ha escuchado eso? Claro que sí. Tal vez lo hemos dicho en muchas ocasiones. Es la objeción que encontré cuando comenzamos a enseñar en la iglesia doctrina. Mucho conocimiento, pastor o hermano. Tú necesitas una relación con el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? ¿Que el Espíritu Santo me va a ahuyentar de las Escrituras? ¿Va a hacer eso? ¿Va a hacer eso? Segunda objeción. Hay muchas, pero vamos a guiarnos con el material. Segunda objeción. El cristianismo es una religión del corazón, no del intelecto. Es una buena... Mira, esto calza como anillo al dedo para desde el púlpito predicar cualquier tontería, y cuando tú intentas razonar algo y usar tu cerebrito, te digan, oye,
no razones, no le des lugar al espíritu de Grecia. ¿No? Esa era una chapa. Aquellos que no aceptaban, no creían, no estaban hablando en lenguas, espíritu de Grecia. Mucho razona. No cae al piso. Espíritu de Grecia. El cristianismo es una religión del corazón, del sentir. Por eso siente, ahí está, lo siento. Tú también lo vas a sentir, una calentura en tu cabeza y comienza por tu pie y te pisaban el pie, una electricidad. Y cuando hay personas que se condicionan facilito, ¿eh? Hay otros que no, hay otros que sí. Miren, hermanos, para que vean qué tanto es el condicionamiento. Cuando estaba en el colegio, a un amigo, por broma, le decimos que él ni por acá había pasado, que una de nuestras amigas, de broma, le decimos, oye, ¿sabes? Tú le gustas a tal, ¿no? Dios mío, ¿por qué hemos hecho eso? Palomilladas, pues, ¿no? Al recreo, oye, sí, ahora me mira, ella ni por acá. Ha pasado por mi lado y me ha tocado y él ya en su mente estaba tejiendo tantas cosas. Hasta que mi amigo le dijo, no, ¿y sabes qué? Te hemos bromeado, no así. No, pues si yo lo he visto. No creo, si yo lo estoy viendo. No, se ha condicionado nada más. Eso es lo que ocurre en ese mundo, hermanos. Un condicionamiento en el que comienzan a ver cosas por su condicionamiento psicológico. Sí, mi hermana. Pastor, cuando hubo el encuentro de Cultos Unidos últimamente, ¿Ya? si mal no recuerdo el nombre del pastor era Juan Tello, creo, ¿no? De la Iglesia Aleluya. Él cuando salió, hizo su prédica y sacó hermanos. Lo muteas esto, ¿ya? Sí, en ese momento dijo, hemos tenido una liberación el día de ayer. ¿Ya? Y hermanos, que claro, en este momento todo. ¿Ya? Y atrás de la iglesia de ellos, 2, 3 hermanos, como temblaban, pero la hermana Rocía mirábamos, como de rato, le daba el pilete, como, y cuando terminó de hablar, de pronto quedaron tranquilos. Entonces ellos como que... Están preparados y condicionados ya. Obrando en ellos. Ahora, no vamos a decir que son malas personas. De repente estas son hasta más caritativas y más dados a lo espiritual, pero fuera de la doctrina, ¿no? Y eso ya es cerrado. Pero es lo que ocurre. Es lo que se dice. El cristianismo es una religión del corazón. Solo hay que amarnos. ¿Para qué estar haciendo estas cosas de división? Hablemos lo que nos une. Hermanos, suena bonito. Suena bonito. Pero es peligroso. Completamente peligroso esto. Porque cuando te dicen que el cristianismo es una religión del corazón y no del intelecto, lo que están haciendo es decirte, ¿sabes qué? Deja tu cerebro afuera de la iglesia antes de entrar como un sombrero, sácatelo y entra y solo cree. Entonces con eso te pregunto, ¿quién le va a cuestionar al que está predicando? ¿Cómo podría ser cuestionado el que está predicando si dice, no, solo cree, no, es que no tienes que entenderlo, solo cree? Es más fácil manipular también cuando no tienes conocimiento. Ahora, exacto, ahora obviamente somos, pero pastor, y la doctrina de la Trinidad también tú nos has dicho cree, pero después de haber investigado, no es solamente por así. La Biblia enseña que tenemos un Dios trino, ha quedado demostrado en el Discipulado 1, completamente demostrado. Desde el inicio es un Dios trinitario, si somos creyentes, creemos en Dios. Mira, para estudiar teología, tú tienes que comenzar con una presuposición inicial, fundamental. Tienes que presuponer que Dios existe y que quiere comunicarse con nosotros. Tienes que hacerlo, ¿no? Y por lo tanto, y que quiere relacionarse con nosotros. Desde ahí nosotros debemos partir. ¿Querías decir algo?
Sí, pastor, y las iglesias, ¿no?, que están erradas en su doctrina al día de hoy no ven, ¿no?, la historia, porque la reforma protestante se dio por una gran erudición y estudio de las palabras, ¿no?, para contrarrestar lo que se creía hasta ese momento, ¿no? Incluso si es una traducción más exacta, ¿no?, del griego, ¿no?, textos receptos, a base de eso tomaron, ¿no?, Lutero, Calvino, todos creo, ¿no?, en su tiempo. Y desconocen ellos, ¿no? Para ellos es como si Jesús hubiera llegado por medio de ellos la Biblia y ellos tienen la única interpretación correcta, no ven hacia atrás. Pero la reforma con la cual se dio la espalda a la Iglesia Católica fue por un estudio intensivo de las Escrituras. Y se le dio las Escrituras a cada creyente, cosa que la Iglesia Católica no hacía, ¿no? Entonces, digo, no ven eso las iglesias evangélicas llamadas, ¿no? Digamos. Claro, y de alguna manera como que vivimos como una especie de catolicismo también, porque solo es el pastor el autorizado para interpretar. No le puedes cuestionar, no puedes hacerlo. Si lo cuestionas, estás mal, estás en espíritu de Grecia, estás en pecado, estás en contra de él. Ahora, no estoy diciendo pues que hay que cuestionar así de una manera mala. Sentémonos y veamos la Biblia. Si el pastor está equivocado, tiene que ser demostrado con las Escrituras. ¿Querías decir, Carlos? Sí, justamente de repente por eso era nuestra ignorancia, ¿no? Antes, porque como creíamos más en lo que hablaban, en lo que leíamos, estábamos muy cegados, ¿no? Porque no podíamos cuestionar definitivamente a la persona que estaba delante, porque era ir contra lo que supuestamente el Señor hablaba, sin saber que realmente la verdad era confrontante, ¿no? Era la doctrina de aquel tiempo, ¿cierto? Éramos adoctrinados a eso, no teníamos derecho a reclamo. Incluso abrir mucho la Biblia, porque ya no servía mucho abrir la Biblia si ya la persona que estaba delante estaba hablando acerca de la Biblia y teníamos que creer porque era lo correcto. No, y además, volvemos a lo inicial, éramos negligentes. Éramos negligentes al no investigar si lo que se está diciendo era correcto, ¿no? No investigábamos. Aquí en la objeción número 2 deberíamos dejar el tema, entre comillas, de que no todo de la Biblia es demostrable. Porque muchas de las cosas nosotros cuando predicamos la palabra de Dios se interpreta, pero no es demostrable científicamente. No podemos decir que todo es que ahí tenemos que hacer una separación. Antes de iniciar a estudiar las Escrituras y conocer a Dios, tenemos que hacer, o estudiar las Escrituras, necesitamos hacer, por favor, y presten atención, una diferencia bien marcada, o entender algo y grabarlo muy bien. Escúchame, la Biblia no es un documento científico. No lo es. La Biblia no fue inspirada para hablarte ciencia. No vas a encontrar coordenadas polares acá. No vas a encontrar el ciclo de Krebs acá. No vas a encontrar, demostrado que la ley de la gravedad, que la velocidad de la aceleración de la gravedad es 9.8 y bla, 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 metros por segundo al cuadrado. Esas cosas son demostrables. ¿Y saben qué? Nos hemos acostumbrado, lastimosamente, a querer demostraciones. ¿No es así? Está bien las demostraciones. Pero te pregunto, ¿existe el amor? ¿Existe el amor? ¿Y cómo demuestras eso? ¿Cómo tienes una medida y hay un amor, una vara de medir el amor o que pueda ser visible o hacer representar el amor? Hermanos, la Biblia no fue inspirada para ser un documento científico, pero cuando la Biblia habla verdad. Por eso al principio dije lo siguiente. Si vamos a comenzar a estudiar teología, escuchen, necesitamos comenzar con una presuposición. Hermanos, tal vez usted pueda decir, mira, solamente estamos viviendo una presuposición. Espérate. Me acuerdo en mi primera clase de matemáticas en San Marcos, lo que me enseñaron justamente es, para comenzar a estudiar matemática, necesitamos primero ciertas presuposiciones. Ya ha pasado, creo, más de 20, 25 años, creo, que de eso, así que no recuerdo muchas cosas, pero recuerdo muy claro, muy bien claro, más de 20, 30, 25 años, creo.
O 30 años, creo. Sí, algo así. Más, ¿no? Estoy viejo, pero hermano. Pero creo que lo primero que tienes que presuponer es, muy bien, la existencia de A. Y luego desde ahí comienzas para que tú demuestres que A más A es 2A. Demostrar A más A es toda una media página, ¿sí o no? O casi una página. Algo tan sencillo como la existencia de un número para que llegues al 1. 1 más 1. Ah, fácil, 2. Espera. Eso nos pasó en San Marcos. Todo bacancito. Ah, ok. Ustedes ingresaron a ciencias matemáticas, viene el profesor, ¿no? Ingresaron a ciencias matemáticas, qué bonito. O sea que ustedes son matemáticos de San Marcos. Y pone grande el profesor. 1 más 1. Vamos, ¿quién sale a resolverlo? Ok, y un bacancito, pues, ¿no? Casi todos eran puro nerds nomás. Sale todo uno. Había medio vivaracho, pero pone grande. 2. Y se devuelve a su asiento. Papi, pues, ¿no? 1 más 1 es 2. Ah, ya, demuéstralo. ¿No? Y comenzaba ahí. Y para mí eso era completamente nuevo. Hermano, esa base matemática, yo me acuerdo que esa base matemática me sirvió para entender que la Biblia es un documento, es un escrito que tú puedes encontrar el valor de verdad de una afirmación. ¿Se puede hacer eso o no? Que tienes que presuponer también que la lógica existe, también hay uno. Claro, hay todo, en realidad todo el pensamiento tiene mucho que ver con presuposiciones, pero no son presuposiciones tontas. No estoy presuponiendo que de repente le está engañando a su mujer. No estoy haciendo eso. Estoy presuponiendo cosas lógicas. ¿Ve? Y entonces, hermanos, pero debemos de todas maneras hacer una separación. La Biblia no fue inspirada para ser un documento científico. No va a haber, no encuentras tú esas cosas. Pero cuando la Biblia habla verdad. Y por toda la historia de la humanidad, mientras la Biblia ha sido estudiada y escrita, o estudiada, jamás hemos encontrado contradicciones. No hay contradicciones. No, pero necesitamos científicamente verificar algo. Es que no necesitamos verificar científicamente algo. ¿Con qué? O sea, ¿qué quisieras verificar? Que el arca de Noé, yo les dije bien claro la semana pasada, creo antepasada, el arca de Noé que creyeron haber encontrado y que el mundo evangélico, mucho mundo evangélico dice, tenemos el arca de Noé, prueba de que Dios existe y que hubo un diluvio. No, yo te digo, no, ese arca de Noé, estos restos de madera, casi con seguridad no es el arca de Noé. ¿Necesitamos encontrar y demostrar científicamente? No lo necesitamos, hermanos. Bueno, no prueba nada porque la Biblia demuestra verdad. Claro, por eso, presupones que hay un Dios y presupones que lo que habla es verdad. Por lo tanto, si sabes que esto es verdad, vas y lo estudias como la verdad que es. ¿Y sabes qué? Y cuando comienzas a estudiarlo, te das cuenta que verdaderamente tiene lógica, tiene coherencia y nos enseña fielmente. No hay contradicciones. No, pero... Y si acá habla de algunos pueblos que nunca han encontrado sus pueblos, pues que sigan escarbando, debe estar metido ahí adentro. Pero sí la Biblia, los arqueólogos modernos han usado muchísimo de la narrativa bíblica para encontrar pueblos que no encontraron, pueblos extintos. Hasta ahora último. Y justamente con la Biblia como guía comenzaron a excavar, pero acá dice, la Biblia dice que por acá había. Y no hay nada, la Biblia habla, es mentirosa es. Ha pasado más tiempo y ¡pum! Encontraron no solo una ciudad, sino toda una civilización. Una de las últimas cosas que encontraron fue pues ya lo tenían hace años, pero lo demostraron, es la cerámica de Mejido, que es una cerámica en la que mencionan a Jesús como Dios. A Jesús como Porque Dios. siempre, ¿no?, la excusa de los ateos principalmente, ¿no?, es que como eso, la creación de Jesús como Dios vino recién con el concilio de Nicea. Claro, en el Nicea. Pero a cambio ese es En el 300 y tanto. Y esa Sí, pues. Y es que, hermanos, el planeta es inmenso, los terrenos han cambiado, sepultados hay ciudades y no las encontramos. Pero, hermanos, no podemos buscar demostrar científicamente
las escrituras en el sentido de que, a ver, demuéstrame científicamente algo, porque la Biblia no fue diseñada para eso. Cuando toca algún tema así tangencial de ciencia, está diciendo la verdad. Por ejemplo, ¿acaso en el pasado se conocía cuál era el ciclo del agua? No se conocía. Creo que en agronomía o en recursos creo que estudian el ciclo del agua. Bueno, eso fue descubierto no hace mucho, que llueve, al caer la lluvia, las precipitaciones caen a la tierra, en los Andes especialmente, y después avanza y se forman ríos, va al mar y el mar es calentado por el sol y al momento de ser calentado otra vez se evapora y los vientos llevan, tierra adentro llevan de nuevo ese vapor de agua que al momento de subir por la diferencia de temperatura, otra vez se condensa y plum, cae. Y entonces el ciclo del agua, hermanos, no había manera de que lo conozcan. ¿Cuál era ese ciclo en el pasado? Eso fue descubierto, revisa el internet, no tiene mucho tiempo. Pero en Job ya encontramos. En Job encontramos el ciclo del agua. Claramente. Job, escúchame. Job es de los tiempos de Abraham. Muchísimo tiempo atrás, cuando no tenían ni manera, nada, no había casi ni ciencia. Todo era puro empírico nomás. Y así, muchas otras cosas más. Que la redondez de la tierra y que está suspendido en el vacío, ¿no? ¿Dónde está? ¿De quién salió? Creo que por los 1900 recién es que se salió, 1960 creo que, 50, 60 recién se enviaron los primeros satélites y luego se vieron, se tomó la fotografía de la Tierra, está como que un espacio vacío, suspendido en la nada. La Biblia lo decía ya hacía muchísimo tiempo atrás, antes de Cristo todavía. Entonces, que quede bien claro, hermanos, por favor, que quede bien claro. La Biblia no habla de ciencia, porque si hablaría de ciencia, encontraríamos que en el principio, y nos narra científicamente Dios. No, fue escrito para que lo entiendan todas las generaciones, con la generación de ese tiempo, que tenía su avance científico, digámoslo, tan limitado, y para que también lo entienda el científico de estos tiempos que se conoce hasta la química cuántica. Pero que al leerlo pueda darse cuenta, no está hablando mentira. Solamente fue dicho en lenguaje más sencillo, que cuando lo investigamos, que cuando lo estudiamos, ¡prum!, salta a la vista. Ese lenguaje sencillo se hace, los científicos, los buenos pueden explicarlo. Así que eso quería decirles, por favor, ¿sí? La Biblia no es un documento científico. Eso quería decirles. Pastor, pero yo he visto artículos científicos y decís que sí citan a la Biblia para algunas... Claro, eso es lo que estamos diciendo. ¿no? Es lo que estamos o sea, diciendo. Como referencia, sí lo referencia, ¿no? Sí, claro que sí, hay referencias. Si bien no sirve para hacer otras investigaciones o demostrar la Biblia, pero sí como referencia sí sirve. Sí, es cierto. Hay varios autores. Es cierto. Y además, como te digo, la Biblia no fue inspirado para hacer un documento científico, por lo tanto no tiene problemas con la ciencia. Da la vericidad. ¿No? La Biblia da vericidad a la ciencia. Claro. Cuando la ciencia descubre algo, bueno, la Biblia no lo va a contradecir. Y si no lo toca, pues igual, son temas aparte, ¿ves? Pero es verdad y punto. Se valida. Ok. Objeción número 3, que seguramente ha escuchado. La doctrina apaga el celo cristiano. Ahora, eso, hermanos, esto es necesario también explicarlo. Porque, ¿cuántas veces he escuchado, pastor, yo antes cómo oraba? Y cómo el hermano incluso le pagaba su pasaje para llevar al encuentro. Salíamos a las calles, vamos, te invito a la iglesia, te invito a la iglesia, te invito a la iglesia. Vamos a tu encuentro, vamos a tu retiro a tener el abrazo del Padre. Vamos y vamos. Celosos por buscar al Señor, deseosos. Oye, sirve al Señor, busca al Señor. Perdón, búscale al Señor. Búscale al Señor. Y eran apasionados. Y cuando orábamos, siquiera 1 hora, 2 horas. Ahora, pastor, no tengo ganas de orar nada. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, ya ni tengo palabras, ya
Señor, lo mismo de ayer y amén. ¿Ha escuchado eso? ¿Ha escuchado eso? Que en el pasado éramos más apasionados, éramos más celosos por el Señor. Y ahora que tenemos doctrina, mira, todos fríos. No predican a nadie. Están metidos ahí nomás yendo a su iglesia, no hacen nada. No hay motivación. Mira, no crecemos. Vienen 5 y se van 5. Igual nomás nos mantenemos. No crecen. ¿No? Pero mira, es otra iglesia. ¡Wow! ¿Cómo se están multiplicando? Qué apasionados, qué celosos por el Señor. Y esta es la objeción número 3. La doctrina apaga el celo cristiano. Ahora, es necesario siempre que analicemos. Yo te pregunto, si el Espíritu Santo inspiró su palabra y su palabra está llena de doctrina, y su palabra, si es doctrina, es su palabra viva y eficaz, ¿puede apagar al cristiano? No. Ok. ¿Sí o estamos yendo lógicamente? ¿Sí o no? ¿Puede apagar al cristiano? Hay dos posibilidades ahí. Primero, que no es cristiano. Por más que sea incluso hasta pastora. Ahí por favor quiero que quiero que también nos analicemos todos. No solamente es para ustedes, es para todos. Para uno, es para todos. Analicémonos todos. Porque la palabra de Dios jamás, y vamos a demostrarlo con la clase, la palabra de Dios no puede apagar tu pasión por Dios. El salmista decía, oh, cuánto amo tu ley. Es más dulce que la miel a mi boca. Entonces, si alguien viene y dice, no, pero ellos desde que comenzaron a estudiar doctrina, se han hecho apagados. Antes eran, locos saltarines. Cantaban y adoraban con ganas. Y ahora, con doctrina, calladitos, no hacen nada, parece un velorio. La doctrina apaga el celo cristiano. Pero hermanos, una vez más, ¿puede la palabra de Dios, que es viva y eficaz? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, instruir. ¿Puede apagar el celo cristiano? Solo vas a estar apagado, por favor, esto es serio, si no eres creyente. Por más amador de iglesia sana doctrina, si no eres creyente vas a estar apagado. Ahora, también obviamente hay que ser honestos, hay que definir a qué se refieren con comprendidos y apagados. Porque para muchos creen que, gritar, saltar, revolcarse y eso es pasión. Pero hermanos, si tú te das cuenta, la iglesia en tiempos de COVID, creo, es la iglesia que pasó de manera más tranquila, aunque claro, de todas maneras un poco en zozobra, pero si se acuerdan, es la iglesia que pasó más tranquila el COVID, sin mucho temor, comparado con las otras que comenzaban a desesperarse y a hacer ayunos cuando la gente se les moría. Es más, ni siquiera en la iglesia hemos tenido personas que se han muerto. De repente algunos familiares por aquí, ¿no? Pero la iglesia la pasó tranquila. Hemos congregado antes que todas las demás iglesias incluso. Pero hermanos, ¿la doctrina puede apagar el celo cristiano? Esa es una tercera objeción que encontramos. Cuarta, la doctrina no es práctica y tiene poca utilidad en la vida cristiana. Eso, hermanos, lo comparo con lo que lastimosamente en las universidades dicen. Cuando tú preguntas y quieres profundizar, el profesor dice, ¿para qué vas a profundizar en eso? No vas a usar. El mismo ingeniero te dice, no vas a usar esto. Y claro, pues por eso es que somos el país que somos, o Latinoamérica está como está. Porque en el extranjero no te dice eso el profesor. Allá, te estás con una duda, mira, te explica y te hace toda una explicación inmensa, porque se supone, hermanos, la matemática la encontramos hasta para barrer. Hasta para barrer tú puedes usar matemáticas y hacer tu trabajo barriendo mucho mejor. Imagínate que le dan un trabajo a una señora
para que barra este espacio y limpie todo este espacio. Viene alguien sin ningún conocimiento matemático ni nada y comienza a limpiar. Y termina su trabajo en un momento dado, en un tiempo, con una cierta cantidad de energía que ella no sabe cuántas kilocalorías ha usado de repente, no sabe nada, pero en determinado tiempo. Pero viene alguien que comienza a analizar y ve, para que no se gaste, por ejemplo, la columna mucho, de repente no barrer de esta manera, sino de esta otra manera, y encuentra el movimiento de tus músculos para el giro que va a tener en tus articulaciones, el torque incluso, en fin, mira, ahí te entra en matemática, física, para que el cuerpo se cuide y para que sea un trabajo mucho menos cansado y en menos tiempo. Y de repente no comenzar allá, matemáticamente encuentras que comienzas allá. Y eso, hermanos, es ecuaciones y ecuaciones y ecuaciones. El solo hecho de comenzar por un lado, por otro lado, marca bastante la diferencia también. Y eso con matemáticas se encuentra. El óptimo, ¿no? Los que han llevado matemática, el óptimo. Encontrar el óptimo, la eficiencia, optimizar, en fin. Pero ¿saben qué? En el Perú lo que hacen es que, ¿para qué profundizar? No tienen nada en la vida práctica, claro, como cuando le llevé a Yadá pues a la posta, porque te acuerdan que esa primera vez que fuimos a la neoplásica, ella pasó por prevención, la revisaron muy bien, la derivamos a Tingo María, ahí que se encarguen. Llegamos acá, no sirve nada ese documento de la neoplásica. Nosotros pensando, ya nos dieron la orden para que le operen acá en Tingo, llegamos, no, esto no tiene validez. Vete a la posta, nos mandaron a la posta. Cuando estamos esperando, yo le digo, Yadá, acá te vas a morir, le dije, vámonos, le saqué de la posta. Como sea, no importa, a Lima veremos algo. Y cuando estamos en eso, de la nada apareció esto de esta posibilidad, ¿no? La cual está siguiendo ahora. Pero en ese momento apareció una chica, un grupo de personas, estamos esperando en la posta de subte. Me dice, joven, estamos haciendo campaña para vacunación. Mira, tenemos 3 vacunas. Me dice, hoy, ¿verdad? Tengo que volver a mi vacuna. Tenemos campaña de vacunación y te vacunamos, me dice. Y yo estaba medio agripado, pues, ¿no? En ese tiempo estaba comenzando la gripe, había llegado el IMSS, estaba medio agripado. Y yo le digo, pero, para la influencia, pero estoy con gripe, le digo, ¿no afectará en nada que me pongas la vacuna? Porque estoy ahorita afectado con la gripe, le digo. ¿Y sabes qué me dice? No, la bacteria no va a hacer nada ahorita, me dice. No, esto es seguro, no te preocupes, no te va a hacer nada, la bacteria está inactiva. Ni siquiera era un técnico en enfermería, era un licenciado con su vestimenta turquesa. Un licenciado, alguien que ha estudiado enfermería 5 años, que su primer curso de estudio ha sido biología. El primer semestre, casi hasta el medio ciclo, te enseñan qué es. Te enseñan, virus, bacterias. Y la influenza, pues, la influenza no es una bacteria. El virus es un virus, y virus no es un ser vivo. No es ser vivo, es una asociación supramolecular, creo. No es un ser vivo, y me dice que es una bacteria. Entonces, justamente por eso es que me incomodó, y dije, ya está bien, ponme, Leo, pero le voy a confiar el brazo. Es que ¿saben qué es lo que tiene? Lo que tiene es que le han dicho, mira, se agarra así, y aquí, y pum. Entonces ya es mecánico que te inyecte acá en un ángulo de tal ángulo, y pum, le inserte y pum, y listo, ya está. Y como hace siempre eso, para eso nomás, al final, lastimosamente, hermano, no estoy queriendo ser ofensivo ni despectivo, pero hay muchos profesionales que lastimosamente para eso nomás dan cosas mecánicas. A operar un apéndice. Hermanos, el operar un apéndice es solamente un simple protocolo, no es cosa del otro mundo. ¿Y cuántos médicos solamente se van a quedar operando apéndices? Es lo más importante que van a hacer. ¿Por qué? Porque no han profundizado. Le habrán dicho a este enfermero, tal vez, no, ¿para qué vas a investigar mucho? O tal vez ni siquiera ha querido investigar. Si al final
vas a hacer eso y con eso gana su plata, inyectando hombros y no necesita de repente un rato por acá, otro por acá, otro por acá. Ya, claro, como ya le han dicho, no le inyectes ahí acá, allá no le des muy al centro porque ahí pasa el nervio ciático, más un poquito al costado y listo, suficiente, con eso están felices. No profundizan. ¿Saben por qué dicen? Porque si profundizamos, si nos damos al estudio más profundo, no tiene práctica. ¿De qué me sirve eso en el campo, en la posta? Y con ese pensamiento, hermanos, traemos y decimos lo mismo para las Escrituras. ¿Para qué profundizar las Escrituras? No tiene práctica, tiene poca utilidad en la vida cristiana. Yo te digo con toda seguridad, no es así. Es absurdo pensar de esa manera, porque si desarrollar la vida espiritual es lo más importante que hay en la vida, más importante que estudiar tu medicina, ni siquiera al médico tú le puedes decir, ¿sabes qué? Solamente aprende como João Teixeira, que en la época de los 90, un brasilero que vino incluso creo hasta Tingo María, y él te abría un empírico, ni siquiera médico. Tienes un tumor acá, te cortaba, te sacaba, cerraba y listo. En su casa, a los pueblos que iba, la gente hacía cola. João Teixeira, creo que ahorita está preso por violación, creo. Empírico. Hermanos, ¿a cuántos ha infectado incluso? Porque lo que usaba ni siquiera era bisturí, era cuchillos y cuchara para escarbar adentro algún tumor y todo eso. Y lo hacía, y me están filmando, abría, y después lo cosía. Hermanos, no podemos hacer con la vida espiritual de la misma manera. No se puede hacer así. La doctrina no es práctica y tiene poca utilidad en la vida cristiana. Hay que estar muertos espiritualmente para pensar así. Quinta objeción. La doctrina, y esto sí voy a tener que decirles, esto es cierto. La doctrina causa división. Causa división. ¿Y sabes qué? Qué bueno que mi mamá me impidió unirme al grupo de amigos que tenía de 6, 7, 8 años en Afilador. Que la gran mayoría terminó como los grandes asaltantes de Afilador. Antes, de mi casa más arribita, en esa curva por Afilador, asaltaban a los Leones de Huánuco, Transmar, todas escuchábamos que asaltaban en esa curva oscura que era. Y mi mamá me metía chicotes y yo salía a jugar con la chibolada, pues, ¿no? No, por eso no sabía jugar fútbol. Yo comencé a jugar fútbol recién acá en la iglesia. Por eso no sé jugar fútbol. No me impedía jugar fútbol. Porque ahí estaba la canchita, todos los días jugando fútbol en varios lugares que había para jugar fulbito con los chibolos. Yo no, yo estaba impedido de hacer eso. Me dividió de ese círculo de amigos. Pero al final de cuentas fue, al menos pienso algo para bien, ¿no? Porque quién sabe, de repente yo hubiera sido otro asaltante más. Porque estaba metido en ese mundo, ¿ah? O sea, mis vecinos eran ese mundo. Mis vecinos eran ese mundo. Hermanos, la doctrina divide, claro que divide. Divide entre creyentes e incrédulos. Divide entre ovejas y cabras. Claro que divide. Claro que divide, eso es cierto. 6. La doctrina es demasiado difícil para el cristiano común. ¿Se acuerdan que creo que en la primera o segunda clase les dije, el Señor nos ha creado conforme a su imagen y semejanza? Y parte de ello significa que nos ha dado la capacidad de razonar, de meditar. Y el razonamiento, la capacidad de aprender incluso, la tenemos todos. Y les dije que los niñitos desde chiquitito aprenden a manipular a sus papás. Un simple llanto, ¡ah! Ya está manipulando. Papá que cae en eso, ya está, ya lastimosamente, prácticamente va a tener un infierno cuando el chibolo sea adolescente, la niñita sea adolescente. Lastimosamente. Los niños aprenden a manipular. Y no van a aprender. ¿Y cuántos niños incluso? 2, 3 añitos. Yo me enteré de niños de 4 años que veían pornografía. 3 añitos. Pedían el celular a su papá y ya sabían a dónde entrar. ¿Cómo entraban? Tuve que conversar, ¿no? Me llamaron, ¿saben qué? Mire, esto está pasando. 3 años, 4 años. A un clic, pues, con pornografía.
y le encontró ahí la tía, el papá, y le encuentra y mirando pornografía en rojo vivo. Le quitaban el chibolo, volvía a encontrar. ¿Y cómo sabía entrar a eso? 3 años, hermano. 3 años. ¿En la iglesia? 3 años, 4 años. Está hace mucho tiempo, obviamente. Hermanos, y me van a decir que, no, que el ser humano no tiene la capacidad de aprender. Hermanos, mira nomás a los niños cómo agarran. Ay, el hermano Samuel no puede manipular. ¿Le han querido comprar un smartphone? No, él solo con su pantallita azul nomás, con sus tecladitos. Pero niños de 1 año. ¡Ah! Termino a ver. Ahí sí están prendidos. No, la doctrina es demasiado difícil para el cristiano común. Me acuerdo bien claro que el 2013, 2014, hacía leer a algunos hermanos la Biblia y leían de esta manera. Aunque estas objeciones son muy populares. Y bueno, pues ustedes era el nivel académico que había. Personas representativas incluso leían así. Pero una vez les dije, ¿saben? Yo voy a saber que están teniendo seriedad de verdaderamente estudiar la Biblia y de desarrollar incluso su material del paso a paso. Me voy a dar cuenta porque de acá a un tiempo ya no deben estar leyendo así. No es pecado que en este momento estén leyendo así en todos los sentidos, porque no todos venimos del mismo nivel académico. Pero si eres creyente, si has nacido de nuevo, esto es lo que más ahora te va a comenzar a gustar. Y entonces, como la práctica hace al maestro, de alguna manera vas a comenzar al intentar a leer, porque como amas la palabra, y vas leyendo y vas leyendo. ¿Y qué pasa cuando una persona lee más y más y más y más? Mejora su lectura. ¿Y qué pasa si una persona ha pasado años creyente, nacido de nuevo, ha pasado 10, 15 años y sigue una lectura un poco debilitada? Cuando se supone, ahora no estoy diciendo que eso sea pecado, solamente estoy diciendo que nos está demostrando que no tiene deseos de estudiar las Escrituras o lo está haciendo de manera débil. Hermanos, ¿cómo podemos decir que la doctrina es demasiado difícil para el cristiano común? El cristiano verdadero ama la palabra, por lo tanto le gusta leer, le gusta la lectura, ama la lectura. Aunque estas objeciones son muy populares dentro del cristianismo contemporáneo, ¿por qué no lo pones ya al medio ahí? Porque ya va a estar, ya estará acá algo cargado. Cristian, ahora sí ponlo al medio y de rato en rato lo vuelves ahí si es que falta. ¿Se apagó? Se mantiene nomás. Creo que por eso no cargó. Con otro cargador debe ser o la batería. Aunque estas objeciones son muy populares dentro del cristianismo contemporáneo, no son sanas y demuestran una ignorancia del cristianismo bíblico y de la voluntad de Dios, tal como se revela en las Escrituras. En este capítulo y en los 2 siguientes refutaremos estas objeciones una por una y demostraremos la vital importancia de la doctrina bíblica en la vida cristiana. Por eso, si le vamos a dar importancia a la vida cristiana, le damos importancia incluso hasta este estudio. Porque esto nos está ayudando a estudiar la Biblia, ¿sí o no? Incluso yo les he dicho, por favor regresen a su discipulado 1 que tienen y hagan su devocional con eso. Ya está desarrollado, incluso hay clases grabadas, creo, no, del 1 no hay, ¿no? Pero vamos, estúdialo y en tu casa ya vas leyendo. Del 2 está completo, del 3 está completo. Repásalo, vuelve ahí y tú con tus propias palabras otra vez. Ya lo puedes desarrollar haciendo una clase diaria. Nosotros hacíamos una a la semana. Este material está diseñado para que sea una clase diaria. No es para hacerlo una a la semana. Todavía estamos yendo al paso de muchos. Muy bien, entonces, el cristiano necesita a Jesús, claro, pero no puedes tener a Jesús sin doctrina. No pienses que puedes tener a Jesús sin doctrina, porque al final de cuentas, ¿qué nos ha quedado de Jesús?
Aquel que dice yo conozco a Jesús y no conoce su palabra, ¿será cierto? Porque ¿qué nos quedó de Jesús? Él es bello, cuán bello es el Señor. Levanten sus manos conmigo, hermanos. Cuán hermoso es el Señor. Siente la presencia del Señor, Él es bello, Él es hermoso. Yo cuando cantaba esa canción cuando era adolescente, me imaginaba pues un hombre guapísimo, guapipipipipísimo. Así más o menos como... Así más o menos, así más o menos, ¿no? Igual que yo, dice. Pero cuando la Biblia habla de que el Señor es bello, ¿a qué se refiere? ¿Está hablando de belleza física? Porque no nos ha dejado una fotografía de quién es Él. ¿Qué es lo que tenemos de Jesús? ¿Qué tenemos? Su palabra de Génesis, de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí o no? Así que no podemos decir que necesitamos a Jesús sin su doctrina. Porque no puedes tener a Jesús sin doctrina. No puedes. Pero qué ociosos pensamiento latinoamericano, pues, ¿no? Que queremos visiones, sueños, pero jamás doctrina. Es como que el doctor diga, quiero ir de frente a operar y no se dedica a estudiar sus libros. No investiga en sus libros. En todos los sentidos, Jesús es todo lo que necesitamos para la salvación. ¿Eso es cierto? Claro. Hermanos, Jesús es todo lo que necesitamos para la salvación. Pero, ¿cómo podemos reconocer al verdadero Jesús sin ningún conocimiento de la doctrina de la bíblica? Yo necesito a Jesús, tú necesitas a Jesús. Pero ¿cómo puedes conocer a ese Jesús sin conocimiento de su palabra? ¿Cómo podemos hacer eso? Te arrojo tu pantalla, ¿no? La Biblia enseña que habrá falsos cristos que intentarán engañarnos y sabemos que incluso muchas de las sectas más reconocidas dicen creer en Jesús y predicarlo. Claro, los mormones, los testigos de Jehová, los adventistas. Oye, pero sí, qué lindo enseñan todos ellos. Sí te predican a Jesús. ¿Para qué nos vamos a meter tanto en doctrina si al final todos somos iguales, hablan de Jesús? ¿Cómo puedes reconocer al verdadero Jesús si no se conoce su doctrina? ¿Cómo reconoces a los falsos cristos, a los falsos maestros, si no conoces la Biblia? ¿Cómo reconoces si es un apéndice o si es una vesícula o si es cálculos a los riñones? ¿Cómo conoces eso si no has estudiado? ¿Cómo reconoces eso? ¿Ah? ¿Solo empíricamente? No, te puedes equivocar, obviamente. Necesitas haber estudiado o ir con un especialista que ha estudiado. Y él sabe en una, a ver, échate, pum, te hace la punción para ver, ¿no? Y entonces, ya, ese es apéndice. Y en fin, dependiendo en qué zona te está doliendo, ¿no? Y por dónde se irradia. ¿Cómo podemos estar seguros que hemos creído en el verdadero Cristo si no hemos estudiado las Escrituras ni nos hemos formado una doctrina bíblica de su persona y de sus obras? ¿Cómo? ¿Cómo podemos escuchar a cualquier persona y decir qué lindo habla si está hablando de Cristo? Si no hemos estudiado. Parte de la madurez y que creo que el Señor tiene su iglesia entre nosotros es que nos está empujando incluso hasta en contra, incluso hasta de nuestra voluntad. ¿Sí o no, Kerencita, Priscila, Elsie? En contra de nuestra voluntad nos ha traído ¿a dónde? A estudiar su palabra que ahora ya la hemos comenzado a amar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? En contra de nuestra propia voluntad. Pero ¿cómo podemos conocer quién es Cristo si no conocemos su palabra?
Vamos a orar para terminar. Contra su voluntad también. ¿Cómo podemos, hermanos, estar seguros de que estamos viviendo conforme a su voluntad si no hemos estudiado enseñanzas que nos han sido reveladas a través de las Escrituras? Porque el Señor en su palabra nos revela su persona y nos revela su voluntad. ¿Cómo puedes conocer a Cristo sin doctrina? ¿Y cómo puedes conocer su voluntad sin la doctrina? Miren ustedes, para muchos cristianos en este tiempo, la voluntad de Dios es que tengas una vida maravillosa. La voluntad de Dios es que alcances tus metas y tus sueños. La voluntad de Dios es que seas sano y prosperado. Y que seas cabeza y no cola. Recíbelo. Recíbelo. Grito de júbilo. Casi lo apaga el pobre Alan. Déjalo que haga su grito de júbilo. Déjalo que haga su grito de júbilo el muchacho. A ver, sí, él ha sido, ¿sí o no? Él ha sido. Pero hermano, no se ha callado. No, está bien, el hermanito le da. Mire, son 4. 2 no vinieron porque está mal de la columna. Y están muy deseosos de aprender la palabra. No, él sí han estado en el discipulado, ¿no? 2 discipulados están viniendo. En fin, hermanos, ¿cómo podemos conocer su persona si no conocemos la palabra? ¿Cómo podemos ir y decir, mira, esto es así, y arañarnos si estamos cero en doctrina? ¿Cómo podemos conocer? Pero yo creo que Dios así está obrando y no conocemos su voluntad en las Escrituras. Necesitamos ir a las Escrituras y después de eso, nos vamos a alinear a su voluntad. Nuestra cosmovisión va a cambiar. Muy bien, según Mateo 7, 28 al 29, ¿qué admiraba de Jesús la gente? ¿Su sabiduría? Ahorita le encuentro. Mateo 7, 28. Cuando terminó Jesús su doctrina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba ¿de qué? Su doctrina. De su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. A las personas les fascinaba, les maravillaba. ¿Qué cosa de Cristo? Las enseñanzas. Doctrina es enseñanza, pues. Eso les maravillaba. La gente le seguía por los milagros. Claro, había gente, pero la palabra de Dios, el Señor deja bien claro. Quedaron después de los Claro. La palabra de Dios enseña bien claro, pero que aquellos que quedaron por milagros no eran creyentes. Pero cuando acá está hablando de una manera positiva, en ningún momento está diciendo que esa admiración de su palabra sea algo malo, ¿no? Como cuando dice, me siguen porque les doy de comer y beber, ¿no? Algo así que dijo Jesús. Pero cuando terminó Jesús estas palabras, la gente dice se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿De qué se admiraba la gente? De su doctrina. Es más, hermanos, en cierta ocasión, en el Evangelio de Marcos, ¿se acuerdan ustedes que el Señor Jesús estaba sanando a muchas personas, puestos cuando el sol se ponía, estaba sanando a mucha gente y se amontonó más gente para ser sanada? Y entonces los discípulos le dan el informe a Jesús que hay mucha gente que necesita ser sanada. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué les dice? Muy bien, voy a sanar a todos. ¿Sí o no que al ser el Hijo de Dios era fácil que diga, bueno, como ser humano me he encarnado, también estoy cansado, porque era hombre? Muy bien, sanidad para todos, tipo todopoderoso de Jim Carrey, cuando él dice que es Dios. Bueno, sí a todo el mundo, plic, ¿no? Qué fácil. Y Jesús pudo haber hecho eso. ¿Han visto la película, no? Jim Carrey, la muerte. Todo bruto.
¿No has visto eso, hermano? Te falta profecía. En película. Ya el sábado, dice. Les falta carne, hermano. Escuchen, entonces, qué fácil era para Jesús decir ya, sanidad para todos, si es que eso es lo que necesitaban. Pero ¿saben qué hizo Cristo? Se alejó de ellos y le dijo, es necesario que vaya a predicar, a enseñar, y se fue para otro lugar y se puso a enseñar. La prioridad de Cristo no era sanar. La sanidad era solamente el demostrar, era algo importante también, pero era solamente, servía para demostrar que Él era verdaderamente el Mesías. Pero ¿a qué es lo que había venido el Mesías? Y Él dijo, para esto he venido, para enseñar. No para ser un milagrero de noches de milagros. No vino para eso. Nota. Es significativo que la palabra enseñanza proviene de la palabra griega didache, que también puede traducirse como instrucción o doctrina en la Reina Valera. Miren, tengo que aclararles algo. Eliana, yo le dije que imprima estos libros, perdón. Miren, por favor. Y yo le dije que imprima la Reina Valera, porque hay dos versiones. Y ella imprimió la Biblia de las Américas. Hay algunas palabras que usted no va a encajar, se le va a padecer si usted no usa la Biblia de las Américas. De algunos sí ya está Reina Valera. Los que tienen Reina Valera tienen que usar Reina Valera, pues porque si no, no va a encontrar. A veces hay para completar y a veces cambia Reina Valera con Biblia de las Américas. Pero es lo mismo, solo que las mismas palabras, sino usando sinónimos. Está en confusión, David. Por eso, el que tiene NBLA, use Biblia de las Américas, por favor. Por eso era David. Por esta vacío, dice Elia. ¿Por qué son así? Disciplina al pastor, ¿eh? Leamos. La palabra cuídense, perdón. El Señor Jesucristo fue el mejor de todos los maestros. ¿Qué le decían a Jesús? Maestro. ¿Acaso le decían milagrero? Le decían maestro. Rabí, maestro. Espérate. No necesitamos maestros, necesitamos gente con unción. Y Jesús era el gran maestro. ¿No? Conocía y entendía la esencialidad de la doctrina y la enseñaba frecuentemente a sus discípulos y las multitudes que se reunían para escuchar sus palabras. La mayor necesidad de la humanidad es conocer a Dios y comprender su voluntad. Esa es la mayor necesidad del ser humano. No ser sanado. No ser prosperado. Esas son añadiduras. No tener familia. Esas son añadiduras. La mayor necesidad del ser humano es conocer a Dios y comprender su voluntad. ¿Y qué hizo Jesús? Vino a revelar a Dios a los hombres y mostrarles su voluntad mediante la práctica de su vida y las palabras de su enseñanza. Porque si Él vino a revelarnos a Dios, ¿qué es lo que Jesús dejó? Otra vez la pregunta. ¿Qué dejó Jesús? No. Él vino a revelarnos al Padre, por lo tanto, cierra tu Biblia y espera una visión. Ahí vas a ser revelado, ahí lo vas a conocer. Qué fácil, ¿no? 1500 años casi, el Señor progresivamente reveló su palabra para que luego venga alguien y te diga, solo necesitas nueva profecía. Solo cierra tus ojos y déjate fluir a la visión. ¿Es bíblico eso? No. ¿Te das cuenta? Jesús vino a revelar a Dios a los hombres y lo reveló a través de su carácter, que quedó registrado en su palabra, y a través de las enseñanzas de la doctrina. Él vino a adoctrinar. No, mucha doctrina. Es como si en la universidad dirían mucha enseñanza. Pero lastimosamente lo dicen. No solamente acusan a las iglesias que hacen negocio de la fe, pero también, hermanos, en la misma universidad, pues, no.
y hoy está recontra enojada, incluso hace unas 2 semanas ha querido dejar la UNAS, yo les conté, creo. Porque primero el profesor no sabe nada, no enseña, y encima para que aprueben, compren, a cada rato compren parrilladas. En economía, Alpino le hizo eso a Yadá. Yo cuando fui a reclamar, Yadá sacó por primera vez, pasó con un 11. Alpino le cobraba. Y hasta ahora, cuando fue para que ya sea haga sus papeles y todo, ¿quién era su jurado? Alpino, todo su asesor. Eso le trancó bastante a Yadá. Pero yo fui a conversar con Alpino en esas épocas y le pregunté, disculpe, ¿por qué están vendiendo una hamburguesa lengua de gato a 10 soles y usted está obligado? Porque yo encontré una cola inmensa. Y yo le pregunto, ¿y por qué están haciendo una cola inmensa? El profesor nos ha obligado, porque si no compramos de de varias promociones, no nos aprueba. Sí, así es el profesor. Todos comenzaron a hablar. Fui al profesor, lo busqué. Disculpe, le digo, usted está enseñando economía y de aquí muchos se supone que van a llevar la economía de muchas instituciones. Van a ver sobre presupuestos, sobre proyectos y todo eso. Y entonces, imagínense, desde ahora se les está enseñando a ir de manera corrupta. ¿Qué pasa?, le pregunté. No, eso es para ayuda de un muchachito que está en necesidad. Era su hijo. Y yo no le dije quién era, no, pero se averiguó. Ah, ya, tu papá vino. Ah, ya, le ha hecho sufrir. Le pasó con 10 puntos, ¿cuántos? 45 creo. No, 5. 10.5. No, 10.5, pues. 10.5 le ha pasado. 10.5 le ha pasado. Y cuando en todos los demás estaba con 15. Con 15, 16, 14. ¿Y qué curso debe hacer? Micro, macro. No, enseña varios cursos. Micro, macro. Ese es curso de carrera. Hermanos, también hay eso, ¿ve? También hay eso. Ahí. En las iglesias también. Hermanos, no puede ser así. No podemos decir que la doctrina no importa. No podemos dejar de lado la doctrina. La doctrina importa. Importa mucho porque eso es así. La doctrina, no puedes tener a Cristo sin doctrina, hermanos. Marcos 4:25, por favor. Marcos 4:25. Dice la palabra. Miren, para ti que ahora el Señor te está permitiendo conocer doctrina, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Hermanos, se está hablando de la palabra, el conocimiento, de la doctrina. Interesante, Interesante esto que el Señor dice. Marcos 4, 24 y 25. ¿Qué he leído yo? Ya. Espere, ver, ¿dónde estás? Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido. ¿Qué estás escuchando y cuánto estás escuchando? Conforme a lo que escuchas vas a ser medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Es decir, ¿oír qué cosa? Doctrina, enseñanza. ¿Escuchas más? ¿La retienes? ¿La amas? Pues se te dará más. No le prestas atención, incluso lo que tienes se te será quitado. Hermanos, ¿cuántas congregaciones no hay nada de doctrina? Se les quitó, pues. Se les quitó. Hermanos, nosotros nos conocemos, somos una comunidad donde como estamos más cercanos nos conocemos, vemos a veces de qué pie fallamos, nuestras debilidades, las conocemos, ¿no es así? Pero en medio de ello, ¿cómo vamos a crecer como creyentes si no es solo estudiando la palabra de Dios, su doctrina? ¿Qué advertencia dio Jesús a sus discípulos sobre su enseñanza, sobre su doctrina y la responsabilidad de ellos de valorarla, comprenderla y perseverar en esta? Les estaba dando claramente, les estaba diciendo, pongan atención, préstenla y si la retienen, se les dará más. Pero si no les importa, aún lo que tienen se les va a ser quitado. ¿Qué tanto te está importando estos discipulados, por ejemplo?
No va a decir que te sea quitado. Nota, la palabra cuídense es la traducción de la palabra griega blepo. Recuerden que estamos en la Biblia de las Américas. Que literalmente significa miren, pongan mucha atención. Y cuidaos, dice la Biblia, ¿no? Dice la Biblia de las Américas. Jesús nos está advirtiendo que debemos prestar mucha atención a su enseñanza. Si comprendemos la importancia de la doctrina bíblica, el Señor nos enseñará más sobre Él y su voluntad. Si descuidamos su enseñanza, incluso el conocimiento que hemos obtenido se perderá. Lamentablemente, muchos cristianos no han aprendido a apreciar las enseñanzas de las Escrituras. A menudo somos culpables de tratar los diamantes de la palabra de Dios como si fueran nada más que pedazos de cartón. Más interesante es el TikTok. Más interesante es cualquier otra cosa menos la palabra de Dios. 3. ¿Qué nos enseña Hechos 2:42 sobre los cristianos de la iglesia primitiva y su actitud hacia la doctrina? Miren, hermanos, si tú puedes imaginar una iglesia viva, poderosa, es la iglesia de Hechos 2. Tuvieron la manifestación del Espíritu Santo, el Pentecostés, comenzaron a hablar nuevas lenguas o idiomas, pues, ¿no? Se convirtieron 3,000. ¡Wow! Se convirtieron en miles. ¿Te imaginas esa iglesia? ¿Sí o no que es una iglesia, por así decirlo, poderosa, ferviente? ¿A qué se dedicaban? ¿A hablar en lenguas? No. ¿Qué dice Hechos 2:42? ¿A qué se dedicaban? Hechos 2:42. En la doctrina del reposo, de una comunión unos con otros. Y se dedicaban, dice recuerden que si están con su material, debe ser la Biblia de las Américas, ¿ya? Y se dedicaban, o la Reina Valera, y perseveraban continuamente en las enseñanzas de los apóstoles y a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. ¿A qué se dedicaba esta iglesia poderosa, que ocurría hasta milagros, señales y prodigios? Se dedicaba ¿a qué? A las enseñanzas, a la doctrina, dice la Reina Valera. ¿A qué más? A la comunión. A la comunión, exacto. Unos con otros, o sea, se buscaban entre ellos. No estaban buscando más amistad secular. Entre ellos se buscaban para apoyarse, para orar, para convivir. Y luego, al partimiento del pan y a las oraciones. Una iglesia poderosa, en primer lugar, lo que hace es levantar las Escrituras bien en alto. Porque los verdaderos avivamientos en la historia del pueblo de Dios jamás han venido no levantando la palabra de Dios. Tú encuentras lastimosamente con todo que ha avanzado el pentecostalismo. Mira tú en los 1900 cómo comenzó el pentecostalismo. Con pastores, con personas, con hombres que fueron los representantes de ese resurgir, de ese avivamiento, dicen ellos, del Espíritu Santo. Lo que estaban haciendo es poner énfasis en experiencias y desde ahí comenzó a dejarse a un lado la doctrina. No, pero son buena gente, hay mucha gente buena. Está bien, eso no vamos a negar. De repente hasta moralmente son mejores que yo, mejores que usted. Más apasionados, ok. Vamos a ver que en realidad eso no tiene ningún valor fuera de la doctrina. Pero ellos perseveraban, los verdaderos creyentes perseveraban ¿en qué? En la doctrina, en las enseñanzas. Interesante para ser una iglesia poderosa. El pueblo de Israel, si vamos a ver los verdaderos avivamientos del pueblo de Israel, lo que encontramos es que levantaban la palabra de Dios bien en alto. Jamás fue las experiencias. Hay que leer mal o solamente buscar versículos a conveniencia para decir que una iglesia viva es una iglesia llena de milagros, señales y prodigios. Y encima del pentecostalismo
Ajá. nació de las, ¿cómo se llaman? De las iglesias de prosperidad que había en ese tiempo. Sí, en las ese tiempo ya había, americanas, allá había. Porque Ya. como Estados Unidos tenía un boom Económico. empezaron a surgir las iglesias de prosperidad y de ahí nació el Sí. pentecostalismo actual. Esa es su raíz, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. Por ahí fue. Cuando estudias un poco la historia, es así. Pero ellos validaron pues las experiencias, dejando de lado la Biblia. Aunque ellos al menos tenían más Biblia que los neopentecostales de ahora o los carismáticos de ahora. Pero hermanos, jamás el verdadero avivamiento viene sin conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, si se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, es lo que hay que reinar. ¿Puedes imaginar una iglesia más viva y llena del Espíritu Santo que la descrita en Hechos capítulo 2? En el versículo 41 leemos que 3,000 personas fueron convertidas y bautizadas en un solo día. 3,000 personas. ¿Cuál fue la clave para una obra tan grande de parte de Dios? ¿Cuál fue? Aunque hubo muchos factores, sabemos que uno de los más cruciales fue la sinceridad con la que los cristianos se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Te imaginas que la iglesia se dedique continuamente a las enseñanzas de la Biblia en su casa, repasando, estudiando, leyendo? Este es el discipulado que, por ejemplo, Claro, por ejemplo, esto que debe ser usado como un material de devocional en la semana. Yo les dije una vez, no estoy de acuerdo con los libros devocionales que hay donde día 1, enero 1, una historia y una aplicación. Día 2, otra historia y otra aplicación. Día 3, y ahí terminas los 365 días y no has aprendido Biblia. No has aprendido Biblia. Mejor agarra esto. Tienes tu discipulado 1, terminaste, agarra el 2, terminaste, agarra el 3. Y ahí, vamos, rellénalo, estúdialo, revísalo, lee los versículos, memorízatelos. Se dedicaban a la enseñanza los discípulos, los primeros cristianos. Cabe destacar una vez más que la palabra enseñanza proviene de la palabra griega didache, que también puede traducirse como instrucción o doctrina. Al igual que el Señor Jesucristo, en Mateo 7, 28, 29, que hemos leído, los apóstoles reconocieron la necesidad de enseñar doctrina. Jesús se maravillaban de su doctrina, Jesús enseñaba doctrina, para esto he venido, decía Cristo, para enseñar, ¿no? Y los discípulos también, al ser discípulos de Jesús, pues continuaron con la enseñanza. La gente había recibido el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo en Hechos 2:38. Pero aún necesitaban la enseñanza y doctrina de los apóstoles para vivir una vida que agradara a Dios y ser testigos eficaces del Evangelio. ¿Sabes cuándo no necesitas doctrina? ¿Sabes cuándo no necesitas doctrina? Si eres alguien que se arrepiente segundos antes de su muerte. Como el ladrón en la cruz. Suerte. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque a los segundos iba a conocer toda la doctrina completa. Igual no se iba a librar de la doctrina. Porque iba a aprender más bien por la totalidad. Al tener a Cristo en una, ¿no? Él iba a entender ya por completo todo. Pero espérate, pero para nosotros que el Señor nos permite estar vivos, necesitamos conocer más al Señor. ¿Por qué? Necesitamos conocer a Jesús a través de su palabra, para soportar las aflicciones, para afirmar nuestra fe y para llevar a otros a Cristo también. 4. Efesios 4, del 14 al 15. Efesios 4, 14 y 15. Dice. A ver, leamos desde atrás, ¿ya?
sacando el saludo y por eso que yo estoy... A ver, desde 14. Dice aquí el apóstol Pablo, ¿no? Después de haberles hablado de Cristo, de haber hablado acerca de la predicación apostólica, él dice, desde el 12 ya, a fin de perfeccionar, está hablando de que constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, que al final están enseñando, ¿qué cosa? Doctrina. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué dice? Niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento. ¿A qué versículo? Pues se ha movido acá. ¿Dónde estamos? 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Por qué tenemos que aprender doctrina? Para que no nos estemos, miren hermanos, para que no estemos como un barco a la deriva. Para que no estés como un barco a la deriva que se hunde un poco cada día. Para que no estés así. Para que no te esté llevando el viento. Ay, sí lo reconocen, ¿no? Para que despierten eso, hermanos. Para que despierten eso. Mira la chuleta cómo sale. ¿Ve? Ahí sí lo reconocen. ¿Ve? Pastor, ¿qué otra doctrina había en ese tiempo? ¿Dónde? En este tiempo. ¿En los tiempos de Cristo? Doctrina cristiana, no Recuerda que la palabra de Dios era progresiva. La doctrina judía estaba ahí. Y cuando llegaron los apóstoles, completaron la doctrina que faltaba. Porque si tú tienes solamente judaísmo, tienes la mitad de la fe. El judaísmo, es más, si tú te das cuenta y estudias tanto Antiguo como Nuevo Testamento, tú te vas a dar cuenta, como los teólogos dicen, que en el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo Testamento. No necesitas tú, para tener la comprensión total de la fe, necesitas de los dos. Y en el Nuevo Testamento está revelado el Antiguo Testamento. Tú no puedes tener solamente un pedazo. Hay personas que dicen, no, Antiguo Testamento no necesitamos. Lo que necesitamos es amor, paz y amor, como Cristo predicó el amor. En el Antiguo Testamento encontramos que el Señor mandaba matar a los jebuseos, a los fereceos, a los gergeseos, y mientras que acá a los niños, mientras que en el Nuevo Testamento, no, Jesús es paz y amor. No entienden, hermano, increíble. Es el mismo Dios. Tú no encuentras en el Antiguo Testamento que Dios está condenando al infierno eterno a las personas. Eso lo encuentras en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios. Pero en la época de Jesús estaba la doctrina judía, que vino Jesús y la enseñó dándole la interpretación correcta. Pero había escuelas de enseñanza. Claro, había escuelas de el Shammai, el Hillel, había escuelas de pensamientos, así como hasta ahora, ¿no? Incluso así como hasta ahora. Todavía, todo lo que tú piensas, a ver, en temas económicos, ¿tú eres capitalista o eres tú, qué más hay? ¿O eres socialista o qué eres? Todo, hermanos, tiene su nombre. Todo lo que tú piensas tiene su nombre. Y para esos tiempos no era diferente. Y cuando Jesús enseñó, enseñaba siempre alineándose a una de las escuelas. Cuando enseñaba el divorcio, había escuelas donde decía, no, dale carta de divorcio para lo que sea a la mujer. Y otro decía, no, nunca, jamás se divorcian. Y viene Jesús y toma e interpreta correctamente lo que la palabra de Dios decía. Claro que había sistemas de pensamiento, claro que había doctrina, pero esa doctrina los fariseos lo habían distorsionado. Pero tenían el judaísmo, tenían la misma Biblia, pero la malinterpretaban. Vino Jesús y la interpretó. Y completando ya el Nuevo Testamento, tenemos la revelación total de la palabra de Dios. Sigamos.
para terminar. ¿Cuál es otra de las razones por la que los cristianos deben ser maduros e instruidos en la doctrina cristiana? Con eso terminamos. ¿Cuál es? Para no ser engañados. No vaya a venir aquí de la Madre Espíritu Santo y ahora vas a terminar diciendo, pero pastor, si hay un padre, hay un hijo, ¿de dónde salió el hijo? Debe haber una madre. ¿Qué crees? ¿Biología? ¿Qué cosa? ¿Nuestro Dios es biológico? ¿Qué cosa? Para que haya un hijo, si hay un padre, debe haber una madre. Entonces, ¿quién es la madre? En la Trinidad, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la diosa madre. Y vas a encontrar tú a Jonathan Mesa, que incluso le canta y sale una mujer que es la diosa madre, bailando. Mi amada madre, mi madre Espíritu Santo, cantando. Cuando no conocemos doctrina, al final de cuentas nos dejamos llevar por cualquier enseñanza. ¿Continúa o ya se cortó ya? Sigue todavía creo. Sí, porque estás conectado. Muy bien, por eso es. Muy bien. Hoy en día hay más grupos religiosos de los que hubo en cualquier otra época de la historia del cristianismo. A menudo oímos hablar de una nueva secta o grupo ocultista que proclama doctrinas que se apartan del cristianismo histórico. ¿Quién tiene la verdad? Todos. ¿Para qué pelearnos? No es cierto. Solo podemos saberlo mediante una adecuada comprensión de la doctrina bíblica. Y entonces tendremos también, al conocer la Biblia, seremos condescendientes en temas secundarios y seremos radicales en temas primarios. Si alguien viene y enseña, como ahora Marco Witt está casi motivando a solo Jesús, a los unicitarios, pues rápidamente nos plantamos y decimos, no, Dios es trino, eso es una herejía y quien lo cree no es salvo. Pero por otro lado podemos decir y ver, bueno, ¿quieres bautizar niños? ¿Quieres bautizar adultos? Muy bien, esos son temas secundarios y la misma Biblia te da la sabiduría para eso. No es cosa esencial, no es en la columna vertebral del Evangelio si te bautizas de niño o si te bautizas de grande. Aunque creemos firmemente que tiene que ser como lo que la Biblia dice, cree y serás salvo. Cree, un niño no cree. Pero no por eso nos vamos a pelear. Y tú encuentras que hermosamente uno de los representantes máximos del presbiterianismo con otro de los bautistas, aunque no era bautista particular como nosotros, se amaban, ¿no? Esa hermosa relación de Sproul con MacArthur a mí siempre me ha conmovido. Me gusta ver cuando los dos estaban ahí compartiendo, conversando. Cuando MacArthur habló en el funeral de Sproul, cuando le entrevistaron luego en panel de preguntas y respuestas recordando la vida de Sproul MacArthur, qué lindo, qué hermoso. Pero ambos tenían distintos puntos de vista respecto al bautismo y a la organización de la iglesia. Pero miren que tenían la sabiduría para pelear por el Evangelio los dos juntos, ¿ve? ¿Cómo vamos a entender eso? Si no es a través de estudiar la palabra. La resolución de todo conflicto o confusión comienza con una pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? Eso es lo que debemos ver, hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre esto? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esta, es porque no les ha amanecido. Isaías, ¿cuánto? 8:20, ¿no? Que el Señor bendiga su palabra. ¿Preguntas para terminar? ¿Alguna pregunta, hermanos? Hermano Rafaelito. Ninguna, ¿no? Muy bien, vamos a orar para terminar y para compartir, ¿sí?